¿Mediante qué nervio? Facial, ¿no? ¿Qué parte en él? La lengua se va a encargar de la motilidad y la formación del bolo alimenticio, ¿no? Además de ser importante para el habla, no articuladas palabras. ¿Los dientes son importantes para la articulación? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otro órgano es importante para la articulación de la palabra? Para la resonancia. Los senos paranasales, ¿no? Senos paranasales. Muy bien. Entonces, bueno, la boca lo que va a tratar de integrar es la formación del bolo alimenticio, previa masticación, trituración por parte de los dientes. Entonces, posteriormente, para lo cual hemos agarrado ahí esta maqueta, se tiene que hacer el proceso de deglución, ¿verdad? Entonces, para el proceso de deglución es importante la formación para que la lengua tire hacia atrás y emita el bolo alimenticio al esófago, ¿no? Pasando por la orofaringe hacia la laringofaringe, ¿verdad? Entonces, justamente en la cara posterior de esta maqueta hay algunas estructuras que son importantes, chicos, ¿no? Esta lengüeta que vemos acá, ¿qué viene a ser? La epiglotis, ¿verdad? La epiglotis, esta lengüeta, ¿no? Que se puede ver en radiografía, ¿no? De importancia. Hacia los costados vemos una estructura hacia posterior, acá no lo demuestra bien, en el receso posterior de la epiglotis. Esta estructura se llama la vallécula, ¿ya? Hacia posterior hay unos recesos laterales que vienen a ser el seno piriforme. ¿Por qué es importante? Porque son los puntos por los cuales va a pasar el bolo alimenticio, ¿no? Porque si pasase a la laringe, pues, ¿qué sería? Un atragantamiento. Entonces, ¿y qué van a hacer si hay un atragantamiento, chicos? ¿Por qué no pasa esto? Porque la epiglotis, ¿qué hace? ¿Se mantiene así abierta como está acá? No, cuando pasa que No, se cierra. se cierra, ¿no? Lo que tiene que hacer. Entonces, ese es el motivo de importancia, ¿no? Entonces, parte del tubo digestivo esto, o de importancia en el sistema digestivo. Posteriormente, el bolo alimenticio va a ingresar al esófago, ¿verdad? Esta es nuestra maqueta de esófago. Esófago tenemos, ya no hay. Ah, pasa así, justo estaba el esófago. Ya, muy bien. Entonces, habíamos dicho que el esófago tenía 3 porciones, ¿verdad? O es el inicio del tubo digestivo. Todo el tubo digestivo parte a partir del intestino primitivo, ¿verdad? Que tenía 3 porciones o 3 segmentos. Un intestino anterior, medio y posterior, ¿verdad? ¿Y de dónde parte el intestino primitivo? De la parte dorsal del saco vitelino, ¿verdad? Hacia la 4ª semana y se segmenta alrededor de la 12ª semana. ¿Ok? Pónganle la fecha. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo importante acá. Entonces, por otro lado, el esófago, una vez que se ha hecho la deglución, ingresa el bolo alimenticio hacia el esófago y mediante peristaltismo, el bolo alimenticio va a pasar hacia el estómago, ¿verdad? Previo movimiento del esófago, ¿no? El esófago, como estructura en histología, tenía 4 capas. La primera capa, más interna, la llamada mucosa, ¿no? Compuesta por epitelio cilíndrico, plano, estratificado, ¿verdad? No queratinizado. Porque ¿quién es queratinizado? La piel, ¿verdad? Entonces, si les ponemos así, fallarían, ya no creo. ¿Qué más? Debajo del epitelio estratificado, ¿qué encontramos? La lámina propia, la muscularis propia, ¿no? La muscularis mucosae, ¿verdad? Posteriormente, la segunda capa viene a ser la submucosa. Muy importante, ¿por qué? Podemos encontrar glándulas submucosas. Entonces, a este nivel, ¿qué nos van a secretar?
mucus, ¿no? Posteriormente de la capa submucosa encontramos la muscular, la capa muscular, compuesta por la cíleo, ¿no? Circular interna y longitudinal de forma externa. Y la última capa de revestimiento adventicio en este caso, ¿no? Porque no tiene líquido seroso, solo es de tapiz. Y por conexión con órganos adyacentes, como vemos en esta máquina, en esta maquetita, ¿no? Entonces acá pueden ver ustedes, chicos, que el esófago tiene gran relación con la aorta abdominal y también, acá no se grafica bien, pero tenemos con los bronquios, ¿no? Sobre todo con el bronquio izquierdo, porque el esófago es del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, también recordar, chicos, que el esófago tenía su composición muscular, que se le ha dicho en clase, tenía un tercio de predominancia de músculo tipo estriado y 2/3 de músculo liso, ¿verdad? Pues, 2/3, ¿ya? 1/3 estriado, 2/3 liso. Por otro lado, el esófago se va a dividir en 3 porciones, hemos dicho. Una porción cervical, porción torácica y la porción abdominal, ¿no? O diafragmática, subdiafragmática. Ya, había otras clasificaciones más, pero eso se les va a preguntar en su examen escrito, ¿sí? Lo que hemos hablado en relación a las venas hemiácidos, ¿verdad? Entonces, chicos, en la porción superior, en la porción cervical, había gran importancia del esófago. Probablemente el esófago se tendría que ubicar en la porción posterior a la tráquea, ¿verdad? A la tráquea. Bueno, acá no lo van a ver, está así. Pero podríamos preguntarles, ¿no? Digamos que esto fuese la porción cervical. Entonces, ¿qué importancia tenía la porción cervical? Se forma el llamado esfínter esofágico superior, ¿no? Comprendido por el músculo cricofaríngeo, ¿verdad? Que tenía gran importancia porque debajo de este músculo cricofaríngeo se formaban dos triángulos de debilidad, ¿no? ¿Ya? El más importante, el triángulo de Kilian, ¿no? Por encima del músculo cricofaríngeo. Esa zona de debilidad podía hacer propenso al cuerpo o al paciente a formar divertículos. El divertículo de Zenker en este caso, ¿no? Pero de repente puede venir un caso clínico, su examen, en el cual puedan notar, ¿no? Y el divertículo de Zenker. Muy bien. En la porción torácica, además en la porción cervical, la irrigación venía dada por la arteria tiroidea inferior, ¿no? Rama del arco tiro cervical, ¿verdad? Entonces, esa arteria es la que da irrigación a la porción cervical, ¿ya? Entonces, acá está. Entonces, puede venir acá de repente al alfiler, contarles, ¿no? Por otro lado, en la porción torácica, la irrigación venía dada por las arterias bronquiales izquierda y derecha, así como ramas directas de la aorta torácica, ¿no? Descendente. Por otro lado, acá también incluso se les ha mencionado en la parte inferior que tenemos, que es la porción abdominal. La irrigación viene dada por ramas de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿verdad? Por otro lado, tenía gran importancia a nivel venoso la formación en la parte inferior del plexo submucoso, ¿no? ¿Por qué tenía importancia clínica el plexo submucoso en la porción abdominal del esófago? Porque ahí se forman las varices esofágicas, ¿ok? Entonces, si les preguntan por ahí dónde vienen las varices esofágicas, en el plexo submucoso, ¿no? De repente vengan. Muy bien, chicos. El esófago tiene 2 peristaltismos o 3 peristaltismos. Dos, ¿verdad? Primario y secundario. El terciario es patológico. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esófago?
Bueno, tiene tres estrecheces. La primera estrechez da por el propio esfínter esofágico superior. La segunda estrechez por el bronquio izquierdo. Y la última estrechez por el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? O por el ingreso por el hiato esofágico. ¿A qué nivel estaba el hiato esofágico? Puede venir. No, ya no puede. Esa les ha preguntado. Ya, muy bien. Entonces pasamos a estómago. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿cuál sería entonces el cuadro clínico, el caso clínico ante el divertículo de Schenker? Ya. Entonces, ¿qué entienden ustedes por divertículo, chicos? Una bolsa, ¿no? Una protrusión del esófago en este caso, ¿no? Tenemos esa protrusión, lo que va a generar al ingreso del bolo alimenticio es que probablemente se compacte en esa zona, ¿no? Una porción. Entonces el paciente usualmente va a tener halitosis, que es mal aliento, puede tener regurgitación, quiere decir que el bolo alimenticio vuelva a la boca de ese paciente. Usualmente el cuadro se da en un paciente adulto mayor. Entonces por ahí puede venir, más o menos por ahí podría venir el cuadro clínico. Muy bien. En estómago. ¿En qué consta cada peristaltismo? Ya, el primer peristaltismo es de propulsión y el segundo es de mezcla. El tercero, pues son Dios mío. ¿Sí? ¿Cómo estaba pegado entonces? ¿Solo estaba colocado? Ya, entonces tarea, chicos, tienen que pegarlo. Claro, muchos hacen ustedes, no es de nadie más. No van a venir los de obstetricia a cuidar, ¿no? Los tienen que cuidar ustedes. Ya, acá, bueno, es una maqueta, no es de estómago, pero acá tenemos un estómago. Ahora, ¿cómo se me hacen recordar? Acá está el estómago. ¿Ya? Y acá está, ¿qué porción sería esta? Está por debajo del diafragma. Atravesar el diafragma. Esta es la cúpula diafragmática. Muy bien, chicos. ¿Pueden ver ahí? Como pueden ver acá, esto es el alfiler acá. ¿Y qué podrían decir? ¿Qué es esto? Es el esófago, ¿verdad? Esto es el esófago. Y ahí pueden ver someramente, macroscópicamente, algunas capas del esófago, pero no se les va a preguntar tal cual, pero sí pueden reconocer la estructura macroscópica, ¿no? En este caso, el esófago. Por otro lado, como continuación, como podrán ver acá, este vendría a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y posteriormente a ello se va a formar la región. ¿Qué región es esta? Llamado cardios, ¿no? Del estómago. Hacia la parte superior más craneal, llamado fundus del estómago, fondo del estómago. Hacia la cara anterior vemos la curvatura menor, ¿verdad? Y hacia la parte posterior, la curvatura mayor. Esta estructura, por reparo anatómico, vendría a ser la incisura o ángulo de His, ¿verdad? Hacia la parte inferior, en esta, pasando la curvatura mayor, encontramos el antro y la región pilórica, ¿verdad? Y acá justamente es lo que han roto. Acá vemos la válvula pilórica. ¿Ok? Pueden ver, ¿no? Y como ven, el estómago tiene valvas. No es una superficie lisa, ¿no? Es rugosa. Muy bien. Entonces, la importancia del estómago, ¿en qué radica? En su capacidad de contención. ¿Cuánto contiene el estómago? No. De litro 500 a 2 litros. ¿Ya? El contenido.
Ahora, el estómago, ¿de qué se va a encargar una vez que pasó el bolo alimenticio? De formar el llamado quimo ácido, ¿no? El quimo ácido, con M, quimo ácido. Entonces, al tener todas estas valvas o esta superficie rugosa, lo que se va a encargar es de la mezcla, generar la mezcla. Y va a iniciar, sobre todo con gran preponderancia, la digestión de proteínas, ¿verdad? ¿A través de qué enzima? La pepsina, ¿no? Porque el pepsinógeno es de donde parte, ¿verdad? ¿Y qué activa el pepsinógeno? Ácido clorhídrico. Y justamente el ácido clorhídrico que se encuentra al interior y es secretado, formado al interior de este órgano, se va a formar sobre todo en la región del fundus, ¿no? Por eso dicen glándulas oxínticas o fúndicas, ¿no? Porque está en esta zona. Entonces, de repente el alfiler pongo acá. ¿Qué son? Sirva las funciones o importancia de esta región. Entonces, el ácido clorhídrico se forma ¿de qué forma? ¿Dónde? ¿A nivel intra o extracelular? Paracelular. A nivel extracelular. ¿Ya han hecho fisio? Pero han hecho esto, así que sí, lo han visto. Ya, entonces sí, a nivel extracelular se forma el ácido clorhídrico y lo van a formar las glándulas oxínticas o las llamadas células parietales, ¿no? Además, esas células parietales van a formar el factor intrínseco de Castelli, ¿no? ¿Para qué importancia tenía el factor intrínseco de Castelli? La absorción de vitamina B12. ¿Y la vitamina B12 se va a absorber acá? No. ¿Algo se absorbe en el estómago? Algo y algunos muy bien. ¿Podría venir? Ya, ¿qué más? Había otras células importantes en el estómago, sobre todo en la parte antral y del cuerpo. Las células principales, ¿verdad? ¿Por qué eran principales? Por P de proteínas, entonces producen el llamado pepsinógeno. Hacia la parte antral encontramos células neuroendocrinas, ¿no? Entonces ahí te podrías encontrar, como dice la compañera, células G, ¿no? Que van a producir gastrina, G de gastrina. Entonces ya lo saben. ¿Qué más pueden producir las células L o las células K en esta zona? Otras hormonas, ¿no? No. Acá vamos a encontrar las llamadas incretinas. ¿Por qué es importante las incretinas? Para la saciedad y el vaciado gástrico precoz. Hoy en día el estudio de esas incretinas es de gran importancia porque hoy en día se usan las incretinas para el tratamiento de la diabetes. ¿Ya? Entonces ahí está el GLP-1, GL1, ¿ya? Entonces ahí están las incretinas. ¿Ya? Y además hay otras hormonas más que ustedes probablemente lo han visto en histología, ¿sí? Entonces, si saben eso. Entonces, una vez que se ha formado el quimoácido, va a pasar a través de la válvula pilórica hacia el llamado duodeno, que lo ven acá, ¿no? Se ve clarito, ¿sí? Lo ven acá, la primera porción, segunda porción y la tercera porción que acá no lo han disecado, pero acá está. ¿Listo? Y bueno, la tercera ya no lo voy a preguntar de acá. Ah, no, sí está acá. Pero acá está, chicos, ¿ya? Acá pueden ver. Acá está la tercera porción, ¿ya? Y justamente las 4 porciones. Bueno, no hemos hablado del estómago, ¿no? De su irrigación. La irrigación del estómago, ¿qué importancia tenía la irrigación del estómago? ¿No? Vamos a ver que va a estar compuesta por diferentes arterias, ¿no?
y sobre todo es una conexión anastomótica, como dice la compañera. Acá vamos a encontrar la contribución o el nacimiento de las arterias que dan irrigación al estómago, parten del llamado tronco celíaco, ¿no? Que lo ven graficado acá, tronco celíaco. Ya, el tronco celíaco, como se les ha dicho en clase, tenía múltiples variaciones, ¿no? Variaciones anatómicas. De repente alguna variación anatómica venga, o de repente no venga. Lo habitual es que parta primariamente la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿verdad? Posteriormente se formaba usualmente un tronco hepatoesplénico, ¿verdad? Ese tronco hepatoesplénico que se ve graficado, acá no se ve, ¿ya? Pero ese tronco hepatoesplénico va a dar a su vez a la arteria hepática común y a la arteria gástrica o digo esplénica, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a ver. Y acá está la arteria esplénica. Arteria y vena esplénica. Esta es la arteria esplénica y la vena esplénica. Acá está el vasito. Este es el vaso. ¿Ya? Entonces puede venir, ¿verdad? Está facilito identificarlo. Arteria esplénica y vena esplénica. ¿Sí lo ven, no? Aquí no. ¿Sí se ve? A ver. Acá está la vena más delgadita y la arteria más gruesita. Bueno, no es necesario que lo toques, está bien plano, mira. ¿Lo ves? Está bien plano y este está más voluminoso. ¿Ya? Y este es el vaso. ¿No? Entonces, esta es la arteria esplénica, arteria renal, arteria lineal, arteria no sé qué. Entonces, la curvatura menor va a tener irrigación en la parte superior por la gástrica izquierda o coronaria estomáquica y a su vez la arteria gástrica derecha va a partir como rama de la hepática común, ¿verdad? Propia, ya. La hepática propia va a dar a la gástrica derecha, que también va a irrigar la parte en mayor proporción, la curvatura menor del estómago. Si recuerda más o menos el gráfico, ¿no? Era más extensa el recorrido, el territorio que tiene la gástrica derecha. Por otro lado, la hepática también va a dar la llamada arteria gastroduodenal y esta a su vez va a dar la arteria gastromental derecha, ¿no? Para la irrigación de la cara de la curvatura mayor, ¿no? Y a su vez la arteria esplénica que hemos visto acá da la gastromental izquierda, ¿verdad? Entonces, para completar y anastomosarse y completar la irrigación de la curvatura mayor del estómago. Por otro lado, chicos, ustedes lo han visto, la arteria esplénica mandaba dos ramas, 4 a 7 ramas directas hacia el fundus gástrico, las llamadas gástricas cortas o de Kurler, ¿no? Entonces, las gástricas cortas o de Kurler son las que dan irrigación a esta región. Por otro lado, también podría haber una gástrica posterior, que también va a ser rama de la esplénica. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de saber todo eso? Porque cuando el cirujano va a tener que hacer resecciones, pues tiene que percatarse de la irrigación de dichas zonas. Porque existen operaciones que se llaman gastrectomías totales y subtotales, ¿no? En las cuales de repente podemos preservar el fundus, o solo la subtotal usualmente va en relación al antro. ¿Por qué? ¿Por qué la zona antral? Porque esta es la zona en la cual se forma la mayor cantidad de neoplasias. ¿Sí? Neoplasias neoplasias o úlceras, por ejemplo, recidivantes. ¿Okay? Entonces, las úlceras recidivantes se dan en esta porción, en la zona antral. Entonces, es una zona de resección.
hay que hacer la resección de esta zona, chicos. Entonces tenemos acá el vaso. El vaso tiene importancia en qué? Es un tejido hematopoyético, ¿no? Se encarga de la hemocateresis. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, eso en relación al estómago. Ahora, de repente pueda venir por ahí en el examen escrito, pues va a venir, como se les había dicho en clase, va a venir los grupos ganglionares, ¿verdad? Hemos visto los distintos grupos ganglionares que se dividían en 3 grupos principalmente, ¿no? Los perigástricos, perivasculares y los adyacentes, ¿no? El grupo 3. Los 2 primeros es de los cuales se les va a preguntar. ¿Ya? El perigástrico tiene ¿cuántos grupos? 6. Porque en la primaria, ¿cuántos años se estudia? 6 años. Normalmente, ¿no? 6, ¿no? Y los perigástricos son los de las secundarias, 5 años, donde dan la siguiente, ¿no? Muy bien. Eso es por vía linfática. Ya los cánceres o las neoplasias, distintas neoplasias, sobre todo a nivel del estómago, se van a difuminar esas células cancerígenas por vía adyacente a través de los ligamentos. Tenemos ligamentos gastromentales, ligamentos paraesofágicos, ligamentos gastroduodenales, en fin. Entonces son vías, por ejemplo, de emisión de células oncógenas, ¿no? Por otro lado, está la vía linfática. Entonces la vía linfática del estómago pues va a recorrer desde la cisterna de Pequet hasta conectar con el sistema cava superior. Y uno de esos ganglios importantes, o un ganglio satélite, es el llamado ganglio de Virchow. Ese ganglio de Virchow se ubica en la región supraclavicular izquierda. Entonces, cuando ustedes lleven semiología, usualmente van a encontrar de repente por ahí un paciente tiene un ganglio grande, no es cualquier ganglio, tremendo. Entonces, es un ganglio tumoral. Entonces, te habla probablemente no solo de estómago, sino puede ser, es descriptivo de que puede haber un proceso oncológico a nivel gastrointestinal, pero principalmente se relaciona con el cáncer gástrico. Existen otros ganglios también, ganglios de Irish, hermana Joseph, Maggie, entre otros, ¿ya? Pero son ganglios que son satélites. Entonces, si uno encuentra eso, ese cáncer está avanzado. Así, importancia médica preponderante no lo tienen, sí, porque ya ese cáncer está muy avanzado, ese paciente, para encontrar eso. ¿Okay? Pero bueno. Y doctor, en un caso de un cáncer hepático. El cáncer hepático, miren, el hígado, como hemos visto, vamos a ver más adelante, todo el sistema esplácnico, o sea, vísceras, el sistema venoso va a drenar en el hígado, ¿no? Porque el hígado va a recibir su fuente de nutrición a través de la vena porta, ¿no? Entonces, el hígado viene a ser el sitio de metástasis de distintos cánceres, sobre todo gastrointestinales, hasta el recto, en el tercio superior, ¿verdad? En el tercio superior. Entonces, este es el órgano en el cual van a subyacer la mayor cantidad de metástasis, el hígado, ¿no? Entonces, un cáncer, si te dijeran, ¿qué es más frecuente? ¿Un cáncer primario, que es decir, que se formó netamente en el hígado, o uno secundario? Probablemente sea uno secundario. ¿Okay? Entonces, ahí va. Ahora, los cánceres hepáticos, pues es otro tema. Pero de preponderancia en nuestra región está la causa alcohólica, bueno, digo la causa por hepatitis B, ¿no? Otra causa. Muy bien, entonces con estómago hemos visto todo eso. Posteriormente vemos el duodeno, ¿no? Que va a tener 4 porciones, ¿verdad?
En la primera y segunda porción, tiene gran importancia la absorción de un micronutriente de gran importancia para nuestro organismo, la llamada anemia. Entonces, el hierro se va a absorber a nivel duodenal. También vamos a ver la absorción de calcio. Magnesio en menor proporción, pero eso es lo más resaltante, ¿ya? Muy bien, entonces una porción importante para la absorción de estos nutrientes. Ahora, a nivel del intestino delgado, en general, vamos a ver que la segunda porción de este duodeno, vamos a encontrar la emisión ¿de qué vamos a encontrar la emisión en esta porción del duodeno, chicos? ¿Qué importancia tiene? Ninguna. Vamos a ver la emisión por parte del hígado, la formación de la bilis, y hacia posterior, se visualiza bien acá, vemos al páncreas, ¿ya? En esta porción, este es el páncreas. Entonces, a nivel retroperitoneal, este órgano llamado páncreas va a emitir el llamado conducto de Wilson, ¿no? Principalmente, el conducto principal de este órgano, ¿no? Para llegar a la llamada ampolla de Barker, ¿no? Y esta va a formar su esfínter de Oddi, que puede cerrarse, abrirse, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Esa es la importancia de la segunda porción. Entonces, quiere decir que en la segunda porción, o a partir de la segunda porción, se va a dar la emulsión de grasas, se va a completar la digestión de proteínas, así como la absorción de las mismas. Y también pues, otros compuestos como los ácidos nucleicos, ¿no? Ustedes que han llevado bioquímica, ¿qué saben de cuál es un compuesto principal de la degradación de los ácidos nucleicos? Exacto, el ácido úrico. Esa es la concentración final de la digestión o la absorción de los ácidos nucleicos. Ácido úrico, la eliminación. Entonces, eso es lo que tiene, ¿ya? Ácido úrico como fuente o la degradación de los ácidos nucleicos a nivel digestivo, si vemos, ¿no? Por otro lado, acá en la estructura anatómica podemos visualizar el llamado conducto. Este es el colédoco. El colédoco, hacia atrás la vena porta y hacia posterior, esta es la arteria cística. ¿Ya? Entonces, para ustedes, seguro la doctora Chávez nos está explicando del triángulo de Calot, de Bourlet, en fin, ¿no? O cisto hepático, ¿no? Entonces, de repente por ahí puede venir una pregunta de eso. El triángulo de Calot se formaba ¿de qué estructuras? De arteria cística, La arteria cística, colédoco, y el conducto biliar principal, y hacia la parte inferior la arteria hepática, ¿ya? Ahora, ¿para qué es importante estos reparos anatómicos? Está el ganglio cístico. El ganglio cístico. Tiene otro nombre. Ya, pero también es importante para el clipaje de la arteria cística, sobre todo el triángulo Bourlet. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Entonces, acá macroscópicamente ven otro órgano importante, ya para adelantar y poder acabar. La vesícula biliar, ¿no? Que se encuentra en el lecho vesical, en la cara interna del hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, pues esta vesícula pues tiene porciones, ¿no? ¿Cuáles son las porciones? Un fondo, cuerpo, cuello o el bacinete. Esta es la parte del bacinete, cuello
y bueno, luego se forma el conducto cístico, ¿no? Posteriormente este conducto cístico se va a unir al conducto hepático común, que a su vez partió de un hepático derecho-izquierdo, ¿no? Y se forma, ¿no? Ya, entonces, eso es lo importante acá. Ahora, por el hígado, pues es un órgano voluminoso, es el órgano que recibe mayor irrigación en volumen. Porque ¿cuál es el órgano que recibe mayor irrigación por 100 gramos de tejido? El riñón, chicos. El riñón. ¿Ok? Puede venir a su examen. Eso no, ya no eso lo habéis visto en cardio. Listo. Entonces, acá pueden ver la vena porta. Esta es la vena porta. ¿Ven el tamaño que tiene? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. La vena porta, a su vez, se forma de la unión del tronco espleno mesentérico y la vena cava, vena mesentérica superior, ¿verdad? Esa va a dar origen a la vena porta. A su vez, la arteria mesentérica superior, ya que estábamos en duodeno, es más o menos esta. ¿Ya? Va a pasar por la tercera porción del duodeno, atravesando el páncreas, y va a generar el llamado ángulo aorto-mesentérico, ¿no? Aorto-mesentérico. ¿Por qué era importante ese ángulo? ¿De cuánto era el ángulo? Lo he hecho en clase. 20 grados. Entonces, si se hacía más agudo, podría producir un cuadro de obstrucción, ¿no? Llamado síndrome de Wilkie, ¿no? Pues podría ser una causa. Ahora, bueno. Por otro lado, acá lo que podemos llegar a ver, chicos, someramente, es la continuación del intestino delgado, que viene a ser el llamado yeyuno, que está unido a la raíz mesentérica. Entonces va a tener, como habíamos dicho en un inicio, arcos arteriales más cortos o largos. Más cortos. Más cortos tiene, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tiene? Las arterias que van a irrigar esto provienen de la arteria mesentérica superior, mientras que en el duodeno parte va a ser de la hepática derecha, ¿no? La hepática común, ramas de la hepática común, ¿no? La pancreática superior, las gastroduodenales, en fin, ¿ok? Bueno, no se notan acá, pero esto sí se les puede preguntar, el pedículo hepático, ¿no? ¿Por qué era importante el pedículo hepático, chicos? Hemos dicho que era importante para la maniobra de Pringle, ¿no? Pero previamente, bueno, una muestra real, adelante de la estructura del pedículo vamos a encontrar el llamado aumento mayor. Posteriormente vamos a poder ubicar la llamada transcavidad de los epiplones, que sería más o menos esta estructura. Entonces, en la transcavidad de los epiplones es donde podemos ubicar el llamado pedículo hepático, ¿no? El hiato de Winslow es esto. Entonces, hacia atrás encontramos la transcavidad de los epiplones, ¿no? Entonces, una vez que ubicamos el hiato de Winslow, generábamos la maniobra de Pringle, es decir, clipar, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la resección duodenal. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer, chicos? A ver, acá tenemos. Bueno, luego sigue la porción ileal, ¿verdad? El ileum. ¿Qué importancia tiene el ileum? Vitaminas. ¿Qué se absorbe el ileum, que hemos dicho?
la vitamina B12. Otra importancia en el ilium era su gran aporte linfoideo. ¿No? Acá se formaban las llamadas placas de Peyer. Ustedes que están revisando esto, placas de Peyer. Es un segmento de gran importancia linfoidea. Y justamente por esa responsabilidad inmunológica es la zona que más afecta en el caso de la tuberculosis intestinal. La reacción del ilium. Entonces el ilium tiene esa importancia. Por otro lado, el ilium va a conectar con con el llamado ciego a través de la válvula ileocecal, que se ve graficada acá. Pueden tocarlo. Esta es la válvula ileocecal. ¿Sí? Esta es la válvula. Toquen la válvula ileocecal. Toquen. Esta es la válvula ileocecal. ¿Ven? ¿No? Mucha. Ya. Y este es el segmento del ciego, ¿verdad? Ahora, esta válvula ileocecal, como ven, el lumen que tiene a nivel del ilium es más estrecho, ¿verdad? Bien, esta es la parte ileal. Ya, todo esto es ilium. Hacia la parte posterior, aquí está el yeyuno. ¿Ya? Acá está el yeyuno. Y acá sí se pueden ver sus arcos. ¿Ven? Son más numerosos. ¿Lo ven a contraluz? Los arcos arteriales. ¿Sí lo ven? ¿Qué característica tiene? Tienden a ser más largos y cortos y más numerosos, ¿verdad? Mientras esta que es la porción, mientras que esta es la porción ileal. Y como ven, son más cortos. No se ve, pues, porque hay mucha grasa. Pero bueno, eso es lo que dice. ¿Ok? ¿Tú lo ves igual? No, son iguales. ¿Cómo ser iguales? ¿Han visto igual? Pero sí, mírenlos. Mírenlo. ¿De cuánto espacio hay de la raíz? De la raíz mesentérica hacia la porción yeyunal. Es bastante. ¿Lo pueden ver ahí a contraluz? ¿Sí se logra ver? Sí, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces, toda esta porción son ramas de la arteria mesentérica. ¿Inferior o superior? Superior. Entonces, como hemos visto acá, entonces tenemos la válvula ileocecal, posteriormente el hígado, el ciego. Ahora, ¿qué importancia tiene el ilium? El ilium es una zona muy importante en la medicina. Como hemos dicho, es una zona que tiene gran actividad inmunogénica por sus placas de Peyer. Entonces, sitio de afección en caso de la TBC, en la enfermedad de Crohn, entre otras enfermedades, las ileitis, infecciones virales en niños que parecen apendicitis, a veces son inflamación de esta sección. ¿No? Muy bien. Entonces tenemos acá el ciego. El ciego es una porción fija o móvil. ¿Qué les han dicho en clase? Es fija, esto es fijo, no se mueve, no tiene meso. ¿Ya? Por otro lado, también a nivel de la región inferior de este ciego, porque el intestino grueso tiene tres estructuras principales de mención, ¿no? Las llamadas tenias, austras y los apéndices epiploicos, ¿verdad? Y acá lo pueden ver, acá hay apéndices, ¿verdad? Las austras son las rugosidades transversas. Por otro lado, la tenia son cintas o bandas musculares longitudinales, ¿verdad? Y justamente son estas. En la cara posterior también tiene. Y justamente la conjunción de las tres tenias a nivel del ciego orienta al cirujano a ubicar una estructura vermiforme, ¿no? O vestigial, que viene a ser el apéndice.
Este apéndice que tiene una longitud de aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto ven este apéndice? Hay cortos, largos. ¿Seis? ¿Cuánto mide su dedo? Son casi 10 centímetros. Claro. Mira esto. Y esa es una regla. Una regla de 20. 10 centímetros. Nace de esta porción. Por ejemplo, los apéndices pueden tener distintas ubicaciones. ¿Ya? Pero, y justamente nos tocó uno que es retrocecal. Está en la parte posterior del ciego, ¿no? Está el ciego. ¿Ya? Y justamente nos tocó un apéndice retrocecal. El apéndice retrocecal, o el apéndice en general, va a tener irrigación a través de su mesoapéndice y a través de la arteria apendicular, ¿no? Pero el cirujano tiene que ubicar una arteria de gran importancia que justamente está acá, ¿ya? Este tronco ileocólico o arteria biseco-apendiculocólica, ¿no? Entonces es importante este reparo anatómico para el cirujano. Entonces, posteriormente tenemos la aorta, el colon ascendente, ¿verdad? Colon ascendente con su flexura hepática, esplénica, hepática. ¿Esplénica puede ser? No. Posteriormente tenemos el colon transverso, ¿no? En sus 2/3 partes va a seguir siendo región de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Y justamente vemos las arterias o el arco de río Riolano, ¿verdad? O lo que conformaría parte. ¿Lo ven acá? Puede venir. Por otro lado, vemos ya la flexura esplénica. Por otro lado, el colon descendente y el colon sigmoides. Y como verán acá, un reparo importante en el colon sigmoides, que ya son región de la arteria mesentérica inferior con su rama sigmoidea, vemos que esta es una región móvil. Como ven, tiene un gran meso ancho. Y cuando se les explicaba pelvis, ¿recuerdan qué reparo se les dijo en la pelvis? En la fosa pélvica. ¿Era más cóncavo o más plano el lado izquierdo? Más cóncavo, porque da más espacio. Entonces, este sigmoides es móvil, da más espacio. Entonces, es una zona de fácil punción para extraer, por ejemplo, el líquido peritoneal, la llamada paracentesis. Entonces, por eso este reparo es importante. ¿Okay? Entonces, acá pueden ver sus contribuciones arteriovenosas de esta región. Este es el punto de reparo del punto de Griffin, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Posteriormente tenemos la porción superior del recto. Ya, el recto. Muy bien. Nada más allá, chicos. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro reparo? El páncreas, por otro lado, que está en la parte posterior de esta muestra. ¿Qué importancia tiene el páncreas, chicos? Que lo ven acá también, ¿no? Por otro lado, acá, por ejemplo, tenemos esta muestra de intestino delgado. Y en esta muestra pueden ver clásicamente los apéndices epiploicos, ¿no? Que también pueden dar apendicitis, porque se inflaman. Se grasita, ¿ya? Muy bien. Acá está la muestra de un reparo anatómico. ¿Ya? Intestino delgado, chicos. Hay una porción yeyunal y una porción ileal. De repente acá se le pueda tomar la muestra. ¿Ya? Y acá el hígado, otro hígado.
Acá se ve claramente la vena corta, ¿no? Y sus dos ramas hacia interno. ¿Qué más podemos visualizar acá, chicos? La arteria hepática. Esta es una arteria, ¿ok? Esta es la arteria hepática. Y bueno, las contribuciones. Ahora, el hígado, ustedes lo han estudiado, ¿no? Hacia la cara anterior del hígado nace un ligamento que lo va a dividir en un lóbulo derecho y izquierdo. ¿No? Hacia adelante ese ligamento se va a formar el ligamento redondo, ¿no? Que va a conectar o fue antes la vena umbilical. Entonces, ese es el reparo, una forma de dividir el hígado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una división fisiológica. ¿Cómo se divide la división fisiológica? La línea de Cantrier. ¿De dónde a dónde va? Cava inferior, ¿no? ¿Cuál es el principal fin de soporte del hígado? La cava inferior. Posteriormente tenemos ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos del? Los coronarios. ¿Dónde van los coronarios? Hacia la parte. ¿Qué más tenemos? Ligamentos triangulares. Ligamentos triangulares. Derecho, izquierdo. Entonces, la línea de Cantrier nos permite hacer el sistema de clasificación o segmentación de Cuneo, ¿verdad? Así está en su muro. Entonces, esa segmentación se da en 8 segmentos, ¿verdad? Ya, pues esos 8 segmentos tienen gran importancia. ¿Por qué son importantes los 8 segmentos? Por independencia vascular, ¿verdad? Entonces eso es lo que ve el cirujano vascular, que hace trasplante. ¿Ya? Pero esa es la importancia. De hecho va a venir eso en su examen, probablemente le vaya a preguntar el doctor, ¿no? Listo. Ya pues chicos, ¿algo más? ¿Cuáles son los divertículos? Los divertículos. Puntos de debilidad muscular principalmente. Son puntos débiles, no hay una razón exacta por la cual se va a producir. Una importancia, por ejemplo, acá, justo que hablaba tu compañero, es la formación del llamado divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel se va a formar en la región ileal, ¿no? Lo han visto en gastro, ¿no? En hembra han visto. Con la regla del 2, ¿no? A 2 centímetros. Alrededor de los 2 años, la regla del 2. ¿Puede venir? No sé, ¿qué les pondrá? Puede venir. Y en esa muestra podría preguntar. Acá, cierto. escríbalo. ¿Qué segmento es este y este? Está clarito. Está clarito. Nos pueden hablar. ¿Cómo era el más bajo? No, el más grande y el pequeño. ¿Qué importancia, por ejemplo, tiene el páncreas? ¿Qué hormonas o qué partes tiene el páncreas? Anatómicamente, la cabeza, el proceso final, cuello, cola, ¿no? Ahora, el páncreas tiene un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. El endocrino lo van a ver en el endocrino. Una foto con informe. En video. Por favor, En el una video foto. tomamos una foto. Explicando, sí. Hágase que explica, ¿Qué doctor. pasa? A ver. Informe. Hágase los que atienden. De los que atienden. Atiende, por favor, doctor. ¿Ya me tomaste? Sí. Ya, entonces, el páncreas tiene un páncreas exocrino endocrino. Hemos dicho que endocrino, pues, ahí están los llamados islotes de Langerhans, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ahí se producen la insulina, ¿no? Y somatostatina, ¿no? Lo vamos a ver en endocrino
Entonces, la parte de exocrina es lo que nos trae acá. Ahora, la parte exocrina del páncreas, que es este es el páncreas, acá debajo está. Pero bueno, el páncreas, ¿qué importancia tiene? Es un órgano que va a producir enzimas digestivas, el llamado jugo pancreático. ¿De cuánto es el jugo pancreático? ¿Ah? Un litro más o menos, ¿ya? La vesícula, ¿cuánto puede contener? 50. Llega hasta 500. Claro. ¿De dónde se forma directamente la vesícula? ¿La bilis o no? En el hígado. ¿Pero llega directamente acá? No. Primero ingresa hacia el conducto biliar principal y por mediante las válvulas que tiene, por contragradiente, recién se almacena en la vesícula. Es el recorrido. O sea, no llega directamente. ¿Cómo creen que puede bajar? ¿Han visto cómo está esquematizado el drenaje biliar? No, ¿verdad? ¿Lo han visto? Sí. ¿Cómo podría ser pasar? Solamente puede ingresar cuando el descenso, o sea, quiere decir que llega hasta el duodeno o parte del duodeno, y luego mediante las glándulas, las válvulas de Heister o válvulas que tiene este conducto, logra ingresar hacia la vesícula, se llena. Entonces, por retroflujo, ¿no? Entonces, por eso están esas válvulas. ¿Ah? Muy bien, entonces esa es la forma en la cual se llena esta vesícula. Ahora, la vesícula, hay aberraciones, hay vasos aberrantes, por ejemplo. A veces hay conductos biliares que van directo hacia la vesícula. ¿Ya? Eso lo van a averiguar, cómo se llaman esos conductos aberrantes. Yo lo sé, pero ustedes no. Puede venir. Venido, enséñanos, doctor, por favor. Parte de la docencia es que investigo. Ya, se llaman los conductos aberrantes de Luchka. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es importante. ¿Tiene importancia? Claro, puede tener importancia. El cirujano puede encontrarse con esos vasos aberrantes, esos conductos aberrantes. Ahora, el páncreas, al formar ese jugo pancreático, forma una enzima principal. ¿Cuál es? Para el proceso de digestión a nivel de glúcidos. ¿Qué va a formar? Amilasa pancreática. Muy bien. Y a nivel intestinal se va a formar recién las disacaridasas, ¿verdad? La galactasa, en fin, distintas enzimas, ¿verdad? Por otro lado, a nivel de grasas o lípidos, va a formar la lipasa pancreática. Hay lipasa lingual, gástrica, pero tienen muy poca importancia, la verdad, chicos. Pero puede venir a su examen. Entonces, doctor, la educación de lípidos como tal ya está en el intestino o en el estómago. Yo lo considero más en el intestino, pero el doctor Preta lo va a poner. De acuerdo a lo que a usted les ha enseñado, en la práctica clínica, ¿quién les ha enseñado? ¿Visto? No, pero han expuesto ustedes o no. Dice, nos ha enseñado esto. A nivel gástrico, a nivel pancreático, entonces tenemos el jugo pancreático, la lipasa pancreática, de gran importancia. ¿Por qué decimos que tiene gran importancia? La amilasa, como hemos dicho, ¿dónde más se forma amilasa? A nivel de la glándula salival, ¿no? Y esa glándula salival, ¿cuál es la de mayor volumen? La parótida. Entonces, de repente puede venir un caso clínico por afección de esa glándula. Bueno, entonces, como son las dos únicas fuentes de amilasa, entonces, si se inflama este páncreas, un marcador importante es la elevación de esa amilasa. Entonces ahí viene la pancreatitis. Y como hemos dicho que solo se produce usualmente la mayor cantidad de lipasa se produce en el páncreas,
Entonces es un marcador muy fiable de la inflamación de este, porque no en ninguna otra parte se forma lipasa usualmente. Entonces por eso es muy específico. Cuando ustedes estén, bueno, ya están, pues, ¿no? Llevando investigación. Por ahí van a escuchar el término de sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Entonces, la especificidad del páncreas o la afección pancreática está dada por esa lipasa y la sensibilidad por la amilasa, porque se produce en gran cantidad en esta región, ¿no? ¿Puede repetir? La sensibilidad, bueno, no es tema de anatomía, pero quiere decir que es lo más común o lo que primeramente se va a elevar, lo más frecuente, ¿ya? Y la especificidad quiere decir que sí o sí se produce, o la afección es de tal punto, o no se orienta. Pero ya eso es un tema más para semio, cuando lleven clínica. Ahorita No, bueno. solo trato de explicarles por qué es importante eso. Cuando ustedes lleven, ya, pues ya sabrán. Al derecho, al revés, me hicieron los AID. Y dirán, no sabía nada ese doctor. Ya, entonces, esa es la importancia. Por otro lado, la digestión proteica, que es muy importante, a nivel del jugo pancreático, va a formar ¿qué cosas? Va a formar la llamada tripsina, quimiotripsina, pero previamente es toda una cascada, ¿verdad? Que se va activando. Entonces, la quimiotripsina, carboxipeptidasas, proteonas, en fin. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque si ocurriese un cuadro obstructivo en el conducto de Wilson o en el esfínter Brody, se van a activar esas enzimas. ¿Y a quién van a afectar? Al tejido pancreático, ¿no? A los conductos pancreáticos. Porque ¿dónde se forman? En los acinos pancreáticos, ¿verdad? ¿Y qué ion es importante en esta región? Bicarbonato. En el conducto. El Bicarbonato. ion bicarbonato. De valencia, -1. Puede venir. Podría venir. Ya. Muy bien, chicos, eso sería creo que todo. Acá nos vamos a aprender.